Hola, soy Codewar. Bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. En el anterior video instalamos las herramientas necesarias para el desarrollo de este proyecto, al igual que importamos todas las librerías necesarias para desarrollar un carrito de compras. Entonces vamos a continuar con el desarrollo. Para eso vamos al Visual Studio. Vamos a cambiar el título por un carrito de compras. Y luego, con la ayuda de Bootstrap, vamos a traer elementos que nos permitan desarrollar más rápido este proyecto. Para eso vamos a Bootstrap. Vamos al navegador. Vamos a Bootstrap, que actualmente está en la 5.3.7. Vamos a documentación. Y vamos por aquí a buscar el apartado Number. Y vamos a buscar este, creo que está bien. El nombre del proyecto. Por aquí ponemos el carrito y un buscador que no lo vamos a usar. Vamos a borrarlo, pero yo creo que este navbar nos puede servir. Para eso voy a poner aquí copy, que sería todo este elemento. Nos vamos al Visual Studio y lo vamos a pegar. Voy aquí a dar formato al documento. Correcto. Voy a guardar. Y vamos al navegador. Actualizo. Y miren, ya aparece aquí. Ahora, normalmente el navegador por defecto que usen tiene un caché. Este caché evita que ciertos ficheros se actualicen al hacer el F5. Por lo tanto, se queda con el fichero anterior al actualizado. Entonces vamos aquí a abrir la consola. Vamos a Network. Y presionamos deshabilitar caché. Nos vamos a consola y nos mantenemos allí. Siempre abierto la consola para detectar cualquier error. Entonces presionamos F5 y miren, ya aparece este navbar. Ahora vamos a modificarlo. ¿Correcto? Vamos al Visual Studio. Aquí pues voy a cambiarlo por tienda. Esto lo mantenemos. Sigamos este div que contiene un null con varios elementos. Correcto. Vamos a borrar este drop down. Este también. Nos quedamos con estos dos. Mantenemos el home y borramos este formulario. Voy a guardar y nos vamos al navegador. Miren, regresemos al Visual Studio. ¿Por qué no borramos este botón? Porque este botón aparece en la versión móvil. Vamos al navegador. Miren, aparece este botón que abre estos ítems. Pero solamente aparece en la versión móvil. ¿Correcto? Sigamos. Voy a mantener este store como título del proyecto, este que nos permite regresar al index cuando queramos, y el de aquí que nos va a servir para mostrar el carrito de compras. Entonces vamos al Visual Studio. Este nos va a servir. Voy a borrar y vamos a maquetar. Vamos a poner una imagen que va a ser de tipo botón. Vamos a darle un ancho de 50 y una altura también de 50. Ahora, ¿qué imagen? En la descripción de este video voy a compartir una carpeta Google Drive con todas las imágenes que aparecerán aquí en Util. Esta carpeta contendrá todas las imágenes. Voy a desplegar y miren. Este es el carrito de compras. Esto lo voy a poner en la carpeta Google Drive. Toda esta carpeta, correcto, para que solamente lo peguen dentro de útil. Correcto, entonces cart web. Cierro. Y aquí en fuente voy a decir que se encuentra en la carpeta útil, en imágenes y cart.web. Voy a guardar, nos vamos al navegador. Miren, aparece el carrito, pero está muy grande.
Regresemos al Visual Studio. Voy a ponerle un 30. Yo creo que allí estaría bien. Ahora vamos a poner nuestro contador. Voy a poner un spam. Ponemos un guión. Y vamos a comenzar dándole un identificador. Que se llame contador. Bien. Y una clase. Batch VG-Dark. Para que sea de color gris oscuro. Vamos al navegador. Miren, aparece aquí. Ahora lo que necesitamos es que este batch o spam se ubique en la parte más cerca al carrito. Vamos al Visual Studio. Para eso pongo un estilo que sea de posición relativo y le damos espacio de abajo hacia arriba. Vamos a darle 5 píxeles y vamos a mover de derecha hacia izquierda. Voy a guardar. Nos vamos al navegador. Está mejor, pero vamos a darle más espacio de derecha hacia izquierda y de abajo hacia arriba. Vamos al navegador. Allí está mejor. Correcto, ahora voy a hacer el cuerpo para reemplazar a este Hola Mundo. Voy al Visual Studio. Borro este H1 y voy a poner un div. El div va a contener la clase container. Voy a poner un H3 que diga comercio. Voy a crear un div más con la clase row. ¿Para qué? Para poder usar el grid que me da Bootstrap. ¿Correcto? Entonces con esto yo puedo comenzar a crear más div. Col md2, o sea, va a tomar 2 espacios de los 12 totales que tiene el ancho de una pantalla. Row contiene 12 espacios. Yo le estoy diciendo que de esos 12 solamente muestre o ocupe este div 2 espacios. Bien, entonces voy a tomar solamente 2 espacios para este producto. Este producto va a contener una imagen. Como prueba, voy a decirle que tome, por ejemplo, util, la carpeta img, luego productos. Y aquí voy a tomar cualquiera. Esta de gaseosa.png. Voy a darle un ancho de 200 y una altura también de 200. Voy a guardar. Vamos al navegador, actualizo y miren, aparece ya la imagen. Voy al Visual Studio de nuevo. Vamos a comenzar a poner la descripción de ese producto. Voy a poner otro div. Este va a tener la clase text star, o sea que se ubique hacia la izquierda. Entonces pongo un strong. Aquí puedo poner soda Coca-Cola, solamente como muestra. Esto está de forma estática, pero luego va a ser cambiado a forma dinámica porque todos los productos van a ser traídos de una base de datos. Lo que estamos haciendo ahora es la maquetación en HTML. Continuemos, otro strong. Pero para que no esté en la misma línea voy a poner un br. Aquí puedo colocar el precio, ¿no? No sé, $4 como ejemplo nada más. Que he puesto aquí. Copio lo de aquí. Pego. Aquí voy a poner cuántas veces se ha vendido este producto. Por ejemplo, cualquier número. 100 vendidos. Y por último, un botón. Va a ser de tipo
botón. Tendrá la clase btn outline y el color verde. Vamos a ponerle un icono también de font awesome, fa solid, fa card plus. Voy a guardar y me voy al navegador. Miren, voy a darle más tamaño aquí al título principal, un estilo, un font size, vamos a darle 20 píxeles. Me voy al navegador. Sí, se ve mejor. Me voy al Visual Studio. Entonces eso sería la maquetación. Si quiero poner más productos, copio este col MD2, pego aquí y no sé, puedo cambiar aquí la imagen y puedo colocar de otro producto, por ejemplo este café. Aquí puedo cambiar para que no sea igual. Guardo, voy al navegador, miren, y así puedo probar con varios. Le dije que había por ancho de pantalla 12, por el momento voy ocupando 4. Voy a pegar 2 más, que serían 8. Guardo, me voy al navegador, miren, voy a colocar 2 más, allí serían 12, correcto. Ya ocupamos todo el ancho de la pantalla porque hay 6 div de 2 espacios, o sea de col MD2. Voy al navegador, actualizo, miren, ahí están los 6. Si coloco uno más, se viene a ubicar aquí. Vamos al Visual Studio y pego, guardo, me voy al navegador, miren. Ahora el grid permite esto, miren, es responsivo, miren. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando este tipo de información. Dale like a mi página de Facebook, únete a mi Discord y nos vemos en un siguiente video. Chao.